Hola, nexianos y nexianas de todas las órdenes catornariales. Reciban un saludo firme, consciente y fraterno en este espacio que hemos abierto para el conocimiento, la preparación y el despertar de la conciencia. Hoy no les traemos un fragmento, ni un debate aislado, ni una parte resumida del contenido. Hoy les presentamos el audio completo de la primera clase de signos zodiacales, dispuesto de manera íntegra para que puedan escucharlo, estudiarlo, repasarlo y profundizar verdaderamente en cada enseñanza compartida. Este material ha sido organizado para que no solo lo oigan, sino para que también les sirva como base de análisis, formación y fortalecimiento en su camino de aprendizaje con la real orden magna de la eternidad de las Akachas. La intención es que puedan volver a ver el video cuantas veces sea necesario y convertirlo en una herramienta útil de estudio. De igual manera, queremos invitarlos a que hagan parte activa de este proceso que estamos levantando en YouTube. Suscríbanse al canal, denle me gusta, activen la campana y acompáñenos en este crecimiento, porque cada suscripción, cada reproducción y cada apoyo permite que este trabajo tome más fuerza y continúe expandiéndose. Gracias por estar presentes, por escuchar y por ser parte de esta comunidad de estudio. Comencemos. Muy buenos días, damas y caballeros presentes de las diferentes órdenes. Arrancamos con una clase que quizás muchas órdenes han tenido cuando estuvieron en otras épocas. Ahorita explico un poco eso, pero que nunca se le dio un final. La clase del día de hoy es una clase de los signos zodiacales, pero antes de eso voy a hablar unas cosas. Empecemos por lo primero. Soy consciente de que muchos de los que se encuentran aquí el día de hoy se encuentran por primera vez. Y por eso les pido algo que es un poco simple, pero que es esencial. Y es mantengamos la mente lo más abierta posible. No es sencillo quizás digerir mucha información, más para los que por primera vez están conectando, pero sí es muy importante que estemos enfocados en lo que vendría siendo esta clase, bien sea para que tomen sus decisiones y nos sigan acompañando, o bien sea para que solamente tomen lo que les sirva y sigan su camino terrenal normal. Hay mucho tecnicismo que se va a decir el día de hoy. Muy posiblemente muchos de ustedes no vayan a entender algunas palabras. Trataré de ser lo más claro, con palabras sencillas, tratando de buscar que todo resuene en ustedes y que de esta manera pues la información sea tomada. Recuerden que no están acá para creer ciegamente en esto, ¿no? Se encuentran acá para comprender con calma. Eso es importante. Comprender con calma las cosas. Porque lo que hoy se va a explicar es algo que se requiere tiempo. Eso no se entiende de la noche a la mañana. Acoplarse a este tipo de formación del despertar de conciencia no es sencillo. A medida que avancemos, pues ciertas ideas se irán aclarando paso a paso para que puedan tener una mejor captación. Y si de pronto hay algo que no se explique, esto es más que todo para los que están por primera vez. Los que los invitaron son seres que ya llevan un tiempo con nosotros, tienen un poco de experiencia, muy seguramente les van a poder aclarar esas dudas. Entonces, la clase del día de hoy es la primera clase de signos zodiacales. Es una clase que da la apertura a lo que vendría siendo la formación respecto a los signos zodiacales y
Las próximas 3 clases también serán de signos zodiacales, fortaleciendo todo el conocimiento respecto a ello. ¿Qué les puedo decir? No se vayan a preocupar, por favor, no se aceleren en aprender. Aprender todo en un solo instante no se puede, como les dije hace un momento. Aquí lo importante no es que ustedes se pongan a correr. Aquí lo importante es la resonancia. Y esta resonancia se basa en escuchar, procesar y permitir que el conocimiento haga su trabajo dentro de ustedes, dentro de cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar inicio a lo que vendría siendo esta formación. Órdenes catornariales, nexianos y nexianas, reciban mi palabra con serenidad, porque hoy no venimos a entretener la mente. Hoy venimos a alinear la esencia. Esto es importante. En el nombre del Cúa y bajo la vastedad del Yalba, damos inicio a esta ceremonia virtual que, aunque sea o se vea como una simple llamada, en realidad es un acto de orden, es un pacto de presencia, de respeto y de aprendizaje. Antes de adentrarnos en la profundidad de este tema, es importante recordar de dónde venimos nosotros, para que aquellos que son nuevos no caminen a ciegas y aquellos que son antiguos no pierdan el hilo. Entonces, miremos un poco la historia. Hace años, en esta vida y en estas otras vidas, no solamente en esta vida, sino en otras vidas anteriores, siempre han existido guías de alta estancia en distintos planetas terrenales. En esta era puntual, el inicio se reconoce en el momento en que naces. Y cuando algunos seres nacen, se manifiestan varios guías ascendidos. Estos guías ascendidos hace un tiempo comenzaron a enseñar aquello que el lenguaje en ese momento se le llamó Wicca. Así se llamaba antes. ¿Pero qué es la Wicca? Algunos se estarán preguntando. Bueno, la Wicca es una formación de guía para seres que empezaban a despertar y que decidían bajar a planetas como este, como Gaia, para emprender un viaje de conocimiento pragmático. Y de esta manera, en el tránsito de su evolución, poder romper la prisión de la repetición y comenzar el tránsito de salida hacia otros ciclos, hacia otras dimensiones. Desde entonces, desde ese tiempo, acá dentro de esta vida, estoy hablando más o menos desde hace unos 30 años aproximadamente, se han guiado más de 254 grupos en el mundo y cerca de 3.450 individuos. Esto con una formación wiccana. Para los que se encuentran donde yo me encuentro, acá en Colombia, se han guiado 36 grupos en total.
uno diría que son muchos seres los que se han guiado en el transcurrir del tiempo. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Es importante que sepan que aquí en Colombia es donde se sostiene el último canal con conexión más limpia y adecuada para la recepción de seres que ayudan a la evolución. Esto es muy importante, sobre todo para el grupo de Perú y el grupo de Puerto Rico, para que lo tengan presente. A este canal, al que guía, acá en Colombia, que es el que van a escuchar de aquí en adelante todas las órdenes, lo vamos a denominar de ahora en adelante como Cagma Orón, que es el canal. Este es un término un poco antiguo, que los que decidan seguir el camino del despertar de conciencia encontrarán muy familiar en el tiempo, ya que es un término que van a escuchar demasiado. Con el tiempo muchos seres evolucionaron, todos los que les acabo de nombrar. Algunos ya salieron de acá, de este planeta, se fueron ya. Otros continúan buscando la salida en diferentes estructuras. Algunos se sostuvieron, a pesar de muchos inconvenientes que existieron, que los que están por primera vez no conocen. Y otros se dieron de baja, por circunstancias propias o por circunstancias del tránsito. Eso es algo muy normal. Muy normal que los seres lleguen, aprendan y se vayan. Y de toda esa depuración que ha existido y que ha habido en el transcurrir del tiempo, nació la célula final a nivel mundial. La célula que organizó todo esto. Una célula que se conoce ahora como los grupos catornariales, una estructura que es grande y organizada, hecha para ayudar a los seres a salir de la matriz repetitiva y a continuar el recorrido de la evolución. Por eso, hoy existen 45 catornarios, cada uno compuesto por 7 órdenes, y cada orden formada por 35 seres de alta evolución y sostenimiento. En la actualidad, los líderes o los seres que quedaron en esas órdenes después de la depuración buscan la forma de darle fuerza a su orden, al orden al cual pertenecen, enseñando y guiando a nuevos seres, como los que están por primera vez acá. Buscan despertar la conciencia de ellos, buscan guiarlos. Y esto es bonito. Y ahora les pido mucha atención, porque aquí se aclara algo que evitará confusiones desde este primer día para aquellos que están aquí por primera vez. ¿Por qué ya no hablamos de Wicca? ¿Y qué es Noxa? El nombre Wicca fue un nombre de etapa. Fue útil en un ciclo, pero con el crecimiento, el riesgo y la expansión, se crearon muchos conflictos y confusiones, por lo que era necesario un telar más firme y una clave más exacta hacia el conocimiento. Por eso, internamente se adoptó una designación nueva. Una designación donde los nuevos líderes la llamaremos de ahora en adelante Noxa. Algo que incluso aquellas personitas que ya llevan un tiempo aquí, hasta el día de hoy lo están conociendo. Hoy se dio la apertura de Noxa. Noxa es el nombre operativo del mismo principio del nexo, pero en su forma de funcionamiento y protección dentro de Gaia. Y esto es muy importante. Entonces, Sinexa es el concepto
y el Noxa es el puente, el nexo es el puente, disculpen, pues Noxa es el manto de operación. Por eso se eligió Noxa. Este va a ser el código interno que protege toda la estructura que conocemos, la que va a ordenar todas las comunicaciones de ahora en adelante, la que evita que el conocimiento salga de fronteras sin control, que era algo que anteriormente en Wicca ocurría mucho. Entonces, en términos simples, cuando hablemos de Nexa, significa nexo, que es el vínculo que une dos cosas separadas. Y cuando nosotros hablamos de dos cosas separadas, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos al estado de conciencia, por decirlo algo para que me entiendan, a la parte espiritual, hablándolo en términos terrenales para los que vienen por primera vez y puedan entender, a la parte espiritual, y a lo que vendría siendo la parte terrenal. Porque todos y cada uno de los seres que habitan este planeta están en dos estancias, una parte energética y otra parte en materia. Y eso es Nexa. Y cuando nosotros hablemos de Noxa, es la operación del nexo bajo el telar. Es la estructura activa que sostiene el puente entre el mundo terrenal y entre el mundo energético. Obvio, esto conlleva disciplina, esto conlleva jerarquías y esto conlleva resguardos. Y es por eso que yo al inicio les llamé nexianos y nexianas. No hay contradicción frente a ello. Estamos hablando de un mismo linaje de pertenencia hacia ese nexo que todos llevamos dentro. Nexiano y nexiana es el término formal del miembro dentro de esta agrupación y se va a usar para enfatizar al miembro en servicio de operación dentro de Noxa, es decir, no solo perteneciente, sino activo en el sostén del nexo. Hecha esta aclaración y esperando que se haya logrado entender, entraré al acto ceremonial principal, que es mi presentación, porque yo les estoy hablando pero no me presenté. Yo soy Cypher Knox. Soy el maestro que presidirá este tramo de enseñanza, también líder primario de este sistema. Mi función aquí no se va a limitar a hablar únicamente. Vine aquí para recibir, traducir y ordenar toda la información que ustedes me transmiten con su energía y también aquella que yo les voy a enseñar para que sean seres dignos de mirar al Cuba en su momento. En mi tiempo, hace mucho tiempo, claro está, me conocían como un canal, como una mente que se vaciaba de las interferencias para que el mensaje le llegara íntegro a otros seres, que en esa época pues eran otros grupos. Por eso mi autoridad no es un símbolo, sino una responsabilidad. Yo operaré como líder principal y desde mi pulso se coordinarán también los otros dos líderes elegidos para este sistema, que algunos ya han conocido. Y así, de esta forma, nosotros daremos estructura a lo que algunos conocen como la Trinidad primaria, guía, canal y pilar. Entonces encontrarán que cuando hablemos del líder Gillian Strax, hablamos del pilar. Cuando hablemos de Cafciel Aurioli, será su líder de guía. Y cuando hablen de mí, Cypher Knox, seré el líder canal. Y esto tiene un objetivo muy importante, y todo este objetivo es apoyar al Kagma Orom, porque el Kagma Orom en este momento pues no se encuentra en su mejor etapa. Entonces, a partir de hoy, yo, Cypher Knox, seré también el vínculo operativo constante entre la dirección superior y el movimiento interno de todos los caternarios.
Estaré en comunicación con los líderes de cada orden. Y si las órdenes no tienen líderes, pues estaré en comunicación con todos los seres que pertenezcan a esa orden y asimismo con los CAEPs especial que llevan el liderazgo dentro de estas órdenes. Y esto el día de hoy lo quiero declarar delante de todos ustedes. Lo he creado como una ruta de claridad para que la información pues tenga un cauce único y la organización no se fragmente por ruido, porque es que hay mucho ruido, hay mucha interferencia, que no hayan interpretaciones personales, porque casi todo el mundo asume y asumir es malo. Y esto es lo que ha ocurrido anteriormente, por eso se acabó la Wicca. Entonces no vamos a asumir. Para los que están por primera vez, yo creo que se les ha hecho raro que todos se conectan y colocan, por ejemplo, Carlos Pérez en sus chats. El otro se llama José Hernández, pero hay unos que dicen, por ejemplo, Cypher, como yo, Cyphernox. ¿Por qué usamos ese tipo de nombres? ¿Por qué usamos nombres yálbicos y no los nombres terrenales? Debe ser una pregunta que deben tener aquellos que están acompañándonos hoy. Además de que esto me lo han preguntado en otras reuniones con otras órdenes. Y es porque lo que se nombra se sella. Y lo que se sella se puede orientar. Se los voy a explicar un poco mejor. En el mundo profano existe un ejemplo claro que incluso las estructuras religiosas antiguas han entendido. En el ámbito católico, los papas, al ser nombrados, cambian su nombre de nacimiento. Si ustedes lo analizan, X papa, que tenía un nombre, cuando fue nombrado papa, pasó a ser Juan Pablo, por ejemplo. Y esto tiene una razón. O sea, esto no se hace por un adorno, ni mucho menos por un capricho. Y la razón es sencilla. Cuando tú conoces tu nombre yálbico, tu nombre de nacimiento de esencia o de espíritu, como lo quieran ver, tú te conectas. Te conectas con esa gran energía, con esa energía creadora, y te abres a escuchar. Tus sentidos se despiertan, pues no al 100%, pero sí se despiertan, y empiezan a captar más la información que uno quiere transmitir. Podríamos decir que eso se hace como un acto simbólico profundo, porque la persona deja atrás una entidad anterior y entra a una función superior en su vida terrenal. Por decirlo de otra manera, dejan su nombre terrenal con apellido atrás y aceptan un nombre energético, universal, cósmico, como lo quieran ver, o un nombre espiritual que les va a ayudar a comprender todo esto, que les va a ayudar a conectarse. Cuando uno de ustedes, nexianos y nexianas, reciben el nombre yálbico, se declara que su vínculo no será sostenido únicamente por su historia terrenal o sus historias terrenales reencarnantes, sino por su tránsito de conciencia en toda la existencia que ha tenido ese ser, como esencia pura y como esencia eterna. Eso significa que así como aquí en Gaia se nació y sus padres le colocaron un nombre, María, afuera, cuando ustedes eran energía antes de que fueran materia, también nacieron y allá también les colocaron un nombre. Solo que cuando se les colocó ese nombre tenían una profundidad, o sea, no le colocaron el nombre porque era bonito, sino era un nombre que resonara, que vibrara con el ser que cada uno de ustedes es. Y esto es importante acá, porque ese cambio de nombre, para los que están por primera vez, es el paso más básico de conexión. Es la primera llave interna, para que me entiendan. La primera llave interna que los va a orientar
va a orientar la mente hacia lo superior y va a permitir que el nexo sea real en cada uno de ustedes. Por eso es importante. Hay otra pregunta que me hacían mucho en otras órdenes. Me decían, ¿qué es Yalva? Porque muchos se pierden ahí. Venga, pero ¿qué es Yalva? Queridos colegas, Yalva es totalidad. Es todo lo que existe y también todo lo que no existe. Es todo lo que ustedes conocen y todo lo que no conocen y todo lo que les falta por conocer. En otras palabras, cuando nosotros decimos Yalva, nos referimos a una palabra como universo, como cosmos, que abarca dimensiones visibles y dimensiones invisibles. Son las leyes que comprendemos todos nosotros también. Incluso las leyes que aún no han sido pronunciadas. Entonces, conectar con el Yalva, o sea, conectar con el todo, pues es conciencia expandida. Es disciplina interior. Es comprensión del orden. Y aún más importante para todos los que están en este tránsito terrenal, es evolución y salida. Así de sencillo es el Yalva. Dicho todo lo anterior, entramos, como dicen acá, en materia el día de hoy. Como les dije, hoy se dictará la primera clase de signos zodiacales. En esta sesión vamos a estudiar, a comprender lo que vendría siendo la primera parte, que será la base estructural para que todos, tanto los que ya llevan tiempo como los que fueron invitados hoy y los que están por primera vez, tengan el mismo lenguaje y el mismo mapa. Las otras 3 partes se dictarán posteriormente y se les va a informar en qué momento. Esto se va a informar por los canales oficiales que tiene el Romea. Así que órdenes caturnariales, que se silencie la dispersión, que se active la resonancia y que el telar se sostenga con honor. Empecemos a adentrarnos en algunos temas que son un poco más importantes. Antes que nada, quiero que entremos en sintonía. Les voy a pedir el favor de que respiren profundo un momento. Respiren profundo, no les dé pena. Respiren profundo y traten de reconectarse con toda esta información que va a llegar. Reconectémonos no por curiosidad, no por moda, no por impulsos emocionales y no por casualidad. Todos ustedes aquí no están por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Las casualidades no existen. Ustedes están aquí presentes porque así lo quiere su destino. Están aquí porque de una u otra forma algo en ustedes ya no encaja con la repetición. Están aquí porque se encuentran cansados de tantas vidas que han vivido. Así ustedes no lo recuerden, pero créanme que su interior lo siente. Y cuando un ser deja de encajar en un sueño, comienza a escuchar el llamado del retorno. Comienza a buscar respuestas, comienza a analizar. Incluso comienza a hacerse preguntas que normalmente no se harían. Quiero que entiendan esto con claridad. Créanme, no todos llegan a este punto. Hay millones de personas en el planeta caminando en este momento, sin preguntarse nada, como si fueran un robot, reaccionando a la vida como si fueran hojas movidas por el viento. Pero ustedes, en cambio, han sacado tiempo para estar acá.
Están aquí porque han tenido la valentía de mirar hacia adentro y decir, tiene que existir algo más. Y ese algo más no es una fantasía. Ese algo más es una disciplina, es una responsabilidad, es un conocimiento aplicado, es un despertar de conciencia. Porque la conciencia no despierta por desearlo, despierta por evolución, despierta por práctica, despierta por llenarse de conocimiento. Aquí nadie viene a recibir palabras bonitas, nadie. Aquí se viene a recibir estructura. Y la estructura tiene un costo. Sostener el telar e involucrarse en él, ese es un costo. Porque cuando tú empiezas a aprender todo esto y empiezas a entender todo esto y empiezas a darte cuenta cada vez más, te involucras en ese telar y tienes que accionar en algunas cosas. Tiene otro costo que es honrar el vínculo, un costo que casi nadie entiende: honrar el vínculo. Es un vínculo que ustedes eligieron hace mucho tiempo, el cual ya ni siquiera recuerdan. Practicar la resonancia interna y reconocer a aquel ser que está al lado de ustedes, con el que ustedes practican, con el que ustedes hablan, incluso no necesariamente en este ámbito en el que nos encontramos de aprendizaje, sino a sus papás, sus hermanos, sus parejas. Reconocer ese tipo de seres. ¿Por qué llegaron a mí? ¿Por qué estoy con ellos? Otro costo que tiene esto: respetar la jerarquía a la cual pertenecen ustedes. Jerarquía que los llama para que la honren. Porque todos los seres que viven acá, todos se ven como un humano más que nació, que trabaja, que estudia. Nace, crece, reproduce y se muere, pero no es así. Todos pertenecen a una jerarquía, solo que no la conocen. Y ahí es donde nace el tema de las órdenes. Ahí, ¿a qué orden yo pertenezco? ¿A qué jerarquía yo pertenezco? Y pues cuando yo me doy cuenta de eso y empiezo a abrir mis brazos y a aceptar y amar esa jerarquía, ¿qué ocurre? Pues la empiezo a honrar y empiezo a aprender aquello que quizás yo ya sé, pero lo estoy recordando. Otra de las cosas es mantener la tolerancia en aquellos que aún no eligen despertar, o incluso en los que ni siquiera pueden hacerlo. La tolerancia en la decisión que tomen otros. Miren, ayer tuve una reunión con otras 5 órdenes y una de las órdenes me decía: es que yo no puedo cuando entra alguien y a los 2 meses se va. Eso a mí me duele mucho. Claro que duele, pero hay que tener tolerancia con eso. Tenemos que dejar ir a aquel que quiere seguir cegado, porque no podemos hacer nada. Es su vida, es su evolución. Otro costo es actuar con equilibrio. Y tenemos que actuar con equilibrio. Y tenemos que actuar con equilibrio, ¿para qué? Para poder encontrar la salida hacia algo que quizás ya no se recuerde. Cuando nosotros nos equilibramos, cuando nosotros dejamos de ser tan terrenales, o aquellos que de pronto son demasiado religiosos dejan de ser tan espirituales y se equilibran y empiezan a mirar la vida y la existencia como una sola, dándole importancia al tiempo, ahí hay un equilibrio. Y por último podría decirles que asumir el retorno. Asumir el retorno quizás para mí es lo más complicado, porque cuando llegué con los otros 2 líderes estuvimos estudiando
fallos en la Wicca y estuvimos estudiando fallos en los seres y estuvimos viendo disonancias, divergencias y un montón de cosas más. Inclusive estuvimos en otras zonas mirando algunas cosas, hasta miramos las akashas y nos dimos cuenta que ahí, cuando no se asume el retorno, cuando yo practico por practicar, cuando yo practico porque, no sé, me gusta el tema, o porque mi amiga o mi amigo se encuentra ahí en ese grupo, entonces yo no quiero salirme porque ahí está mi amiga o mi amigo. No estoy haciendo nada. Porque si yo no sé el principio de ese retorno, por qué yo estoy acá y hacia dónde quiero ir, pues no voy a aceptar el retorno y no me voy a adaptar al retorno. Y para yo asumir el retorno tengo que tener esas dos palabras en mi conciencia: aceptación y adaptación a algo que quizás pueda llegar a parecer inconcebible en algunos casos. Claro, hasta que se entiende, ¿no? Y cuando se entiende y se recibe con amor, entonces eso ya deja de ser una ¿qué? Una obligación. Y entra a ser ¿qué? Una aceptación y una adaptación hacia algo más grande. Yo les decía al inicio que uno no tiene que correr, uno tiene que ir lento pero seguro. Porque muchos quieren resultados, muchos quieren resultados, pero pocos quieren el proceso. Cuando ven el proceso para llegar a la meta, ahí todo se va para el piso. Muchos quieren salir del ciclo cuando se enteran que esto simplemente es un bucle. Entonces todos dicen, uy, no, yo ya no quiero reencarnar más. Entonces muchos quieren salir de este ciclo, pero no quieren cambiar sus hábitos. Muchos quieren encontrar algo superior, conectarse con algo superior, pero no quieren soltar la soberbia, la pereza. Entonces quieren conectarse con un ser superior o con su yo interior, escuchar esa parte divina que tienen dentro. Pero cuando uno les dice, hay que hacer esta meditación y dura 2 horas, dicen, ay, qué pereza. No funciona. La necesidad de tener siempre la razón. Algunos sufren de eso. Siempre quieren tener la razón. O algo tan sencillo como vencer el apego. Son cosas que hay que cambiar. Es por eso que hoy lo declaro con firmeza y con respeto. La grandeza de un nexiano o de una nexiana no se mide por lo que sabe, no se mide por el tiempo que lleve, no se mide por los contactos que pueda llegar a tener el ser, sino por lo que sostiene mientras aprende, mientras se despierta. Aquí lo importante es sostener esa información, porque la información es volátil. Cuando yo termine de dictar la clase el día de hoy, pasen 5 días, ustedes muy seguramente ya se les olvidó la información. ¿Qué va a importar ahí? Lo que retuvieron. Porque saber sin sostener, eso es ruido. Y el ruido es lo que mantiene a la humanidad dormida. El ruido es lo que mantiene a la humanidad dormida. Se despiertan y lo primero que hacen es poner las noticias. Ay, ¿qué pasó? O cogen el celular y se ponen a ver cosas. No hacen una meditación para reconectarse, para despertarse, para activarse en el día. Ven noticias, llegan al trabajo, tienen problemas en el trabajo y dicen, pero ¿por qué tuve problemas en el trabajo? Pues la primera imagen que lanzaron, probélicamente, ¿qué fue lo que llamaron? Pues problemas. Esto no funciona así. Así que si hoy tú te encuentras por primera vez aquí, te lo digo con amor, Juano, y con la verdad que conozco. No te voy a exigir que entiendas todo de inmediato. No lo voy a hacer. Te exijo algo más importante. Te exijo que seas honesto contigo y si vienes a aprender, aprende. Y si vienes a crecer, crece. Y si vienes a juzgar, mejor no te engañes. Si no sabían, el juicio es la forma de defensa
del ego. Estos grupos que existen no se construyeron para complacer personalidades. Todos ustedes que están por primera vez acá se van a dar cuenta que van a seguir en el grupo en el cual se encuentran. No van a ser cambiados a otros grupos, porque ustedes pertenecen a ese grupo. Esa fue su línea de destinamiento. Ahora, si nosotros vemos que alguien llega a un grupo y no pertenece a ese grupo, inmediatamente lo vamos a retirar y lo vamos a pasar al grupo perteneciente. Pero eso, para que ocurra, pues no es como tan común. Claro está, ahorita van a saltarlo desde la orden de Asuria, porque yo ya les he llevado 2 personas que han estado en otra orden. Sí, yo sé, pasa, pero no es tan recurrente. Ahora me dirijo a los que ya llevan un poco más de tiempo. Les voy a decir algo que también es necesario. No se distraigan. No se distraigan. ¿A qué voy con esto? Cuando ya hay tiempo y se conoce, uno se distrae. Y cuando hay distracción, uno se confía. Y cuando se confía, no se practica. La práctica tiene que ser el hábito de todos los días. Y si no hay práctica, por lo menos hay texto. Tenemos que leer lo que nos han enseñado. Recuerden que el camino no se pierde por un gran error. Muchas veces se pierde por pequeñas concesiones diarias. Y esto ocurre demasiado. Y lo he visto ahorita que he estado acá. Lo he visto mucho. Hay una palabra de más. Hay una falta de respeto hacia un líder. Hay una duda alimentada sin investigar. Hay una emoción sostenida con identidad. Y eso provoca la equivocación. Eso provoca la caída. Este es un camino que no es fácil. Y creo que los que ya llevan tiempo se han dado cuenta de ello. No es fácil. Pero sí puedo decirles que es un camino que al final traerá más regocijo de lo que ustedes se puedan imaginar. Quizás ni siquiera acá en la tierra lo vayan a vivenciar, sino afuera. Ahí es donde se van a dar cuenta de ello. Recuerden, cuando el telar se rompe, cuando ese telar se rompe algo muy importante, la protección. Cuando el ser cae, se rompe la protección. Cuando el vínculo se debilita, la estructura se divide. Cuando la resonancia se abandona, cuando el ser deja de resonar, cuando el ser deja de vibrar en conciencia, el ser se apaga. Cuando ustedes tienen algún conflicto con un líder, que es cuando la jerarquía se irrespeta, el conocimiento se rompe. El conocimiento se rompe porque muy seguramente ese líder ya no va a querer hablar con ustedes. Y ya no va a bajar a hablar con ustedes. Cuando la tolerancia se vuelve orgullo, el grupo se vuelve secta de ego. ¿Y a qué voy con esto? Que si no hay tolerancia entre el grupo, si hay seres que se creen más grandes que otros dentro de un grupo, dentro de una orden, pues entonces se convierte en una competitividad insana. Claro que hay competencia. Ahorita me va a decir la orden de Cilia, que es la que más me molesta con eso, que acá hay mucha competitividad. Sí, la hay, lo acepto, existe. Pero existe por una razón, y la razón se llama evolución. Ahora, si yo compito dentro de mi grupo, eso no es evolución. Eso es falta de tolerancia. Yo puedo competir con otros grupos, pero no con mi grupo. Mi grupo tiene que ser un apoyo. Mi grupo tiene que ser un guía. Mi grupo tiene que ser un bastón, un sostén. Eso es mi grupo. Ya las otras órdenes a la cual yo no pertenezca, esa es mi competencia. Ahí sí lo acepto. Cuando el equilibrio se olvida, ¿qué ocurre?
pues ocurre que hay desorden y ese desorden genera ¿qué? Pues genera una vibración inadecuada que va a generar un choque con otras energías y de ahí va a llegar la tristeza. Y me dijo un ser por ahí, es que yo soy depresivo. No, usted no es depresivo. Lo que pasa es que usted no está anclado al sistema. Cuando usted se ancla al sistema y la tristeza intenta interrumpir, usted la saca, porque usted ya sabe que esa tristeza es un sentimiento que usted puede controlar. Usted tiene control sobre todo eso. Cuando alguien le dice a usted, sea familiar, amigo, conocido, como lo quieran ver, hasta la pareja, es que usted no puede. ¿De quién depende si se puede o no se puede? Pues de ustedes. Nadie les tiene que decir si pueden o no pueden. Ustedes tienen que encontrar la fuerza, la templanza, para darse en cuenta que ustedes lo pueden hacer todo. Y cuando el retorno llega, porque el retorno va a llegar, tarde o temprano llega. Cuando el retorno llega y golpea las puertas de su vida, va a llegar con esa actitud. Y cuando llegue, les va a decir, venga, ¿qué aprendió allá? Ah, no aprendiste, baja otra vez, reencarna. Por eso hoy no solo venimos a asistir acá, sino venimos a reafirmar un pacto interno. Un pacto de crecer incluso cuando nadie te ve. Un pacto de sostener tu palabra. Palabra que ni siquiera recuerdas de pronto. Un pacto de no traer conflictos a nuestro grupo. De empezar a hablar más entre el grupo, de entenderse. Un pacto de estudiar conocimientos diversos y aplicarlos. Miren, no se saca nada escribiendo todo si después eso que escribí lo voy a meter en un cajón. No va a servir. Si yo no, de vez en cuando no saco del cajón eso que escribí y lo leo, pues nunca va a haber retención. ¿Listo? Pacto de recordar que todo, absolutamente todo, no es un juego. Esto es un tránsito. Hay que entender el tránsito. Ahora, aquel que no lo quiere entender, pues que no lo entienda. Pero uno tiene que entender el tránsito. Si ustedes están conectados y conectadas con qué es lo que desean, hacia dónde quieren ir, o sea, si están conectados con ese tránsito, adelante. Si no, no te preocupes, nadie te está obligando. Sigue tu camino. Y si algo les pesa, o si algo los confunde, o incluso si algo los reta, pues bien, eso significa que ustedes se encuentran vivos, porque acá en la tierra todo lo reta a uno. Lo que no te reta, no te transforma. Y lo que no te transforma, no te libera. Eso es así de sencillo. Entonces, presencia total, lo que se necesita siempre. Que no se encuentren aquí conectados, sino alineados. Que no escuchen para responder, sino para comprender. Que no tomen las enseñanzas como una información pasajera, sino como una herramienta que les va a servir en su vida cotidiana terrenal o incluso afuera. Para los que saben, cuando digo afuera, ya saben a qué me refiero. Y todo esto que he dicho, todo esto que les he nombrado, es para que entremos a una verdad que es un poco incómoda, pero pues que es necesaria. Despertar no es una opción bonita, es una urgencia existencial que se necesita. Es una urgencia existencial que cada uno de ustedes, de una u otra forma, requiere. La mayoría de los seres humanos viven dentro de un ciclo que se repite con distintos nombres, los nombres que ustedes quieran, pero con la misma estructura.
¿Saben cuál es esa estructura? Se las voy a nombrar. Reaccionar, sufrir, distraerse, olvidar y volver a reaccionar. Y se repite, y se repite, y se repite. Encarnación tras encarnación. Siempre es lo mismo en el bucle. Es un bucle que pareciera infinito. Pues infinito para el que no sabe en qué está, ¿no? Porque para los que ya han estudiado acá y los que se han dado cuenta de cómo son las cosas, pues digamos que saben que no es infinito, sino es finito. O sea, hay una forma de quitarse encima esa repetición. Hay una forma de recordarlo todo en una simple vida. Y antes de continuar con este tema, queremos invitar a todos los integrantes de las órdenes catornariales que nos están viendo a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que esto nos ayuda enormemente a hacer crecer este canal, a darle más fuerza a este proyecto y a seguir construyendo un espacio sólido donde podamos compartir cada vez más enseñanzas, reflexiones y contenidos de valor. Esperamos que lo que estamos desarrollando les esté gustando, pero más allá de eso, esperamos que verdaderamente esté resonando con ustedes en este momento. Continuemos. Ahora, esa repetición que nunca fue explicada en el liderazgo wicano, tiene un nombre y se llama matriz de repetición terrenal. Es un flujo de repetición que está programado específicamente para el tránsito terrenal. Es increíble. Yo estuve viendo y incluso los humanos aquí terrenales ya medianamente lo perciben. Ya han sacado muñequitos, y han sacado películas, y han sacado juegos, y bueno, para demostrar que hay una repetición, que existen, que están dentro de un sueño y que ese sueño se repite. Pero ellos no tienen la fórmula para salir de la matriz. O sea, no pueden hacer nada. Y esto no ocurre porque el mundo sea malo, sino porque los seres están dormidos. Viven en automático. Se encuentran guiados por el impulso, se encuentran guiados por los miedos, por las heridas, por los deseos de aprobación, por los vicios emocionales, inclusive los vicios terrenales normales, y por una entidad que eligió mal conscientemente. ¿Y cómo así que una entidad que eligió mal conscientemente? ¿De qué hablas, Cypher? Claro. Cuando tú bajaste, tú decidiste bajar. Y no me crean a mí. Créanle a los poquitos que medio han encontrado un poquito de verdad y que han escrito diferentes cosas indicando que eso ha sido así. El ser baja eligiendo su vida. El ser elige todo. Su pareja, sus hijos, sus padres, todo lo elige el ser. No me lo estoy inventando yo. Eso ya está comprobado. Y aquí se encuentra el punto central. Un ser dormido no dirige su vida. ¿Sí lo sabían? Un ser dormido no dirige su vida. ¿Por qué? Porque está programada. Su vida lo dirige a él. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es dirigir nuestra vida. No que lo que esté escrito nos dirija a nosotros. Nuestra vida no nos puede dirigir. Y aquí podemos decir que el despertar es muy importante, porque despertar significa recuperar algo
que se había perdido hace mucho tiempo, y es la capacidad de elegir con conciencia, despertar en conciencia, elegir cómo actuar, cómo sostener, cómo cortar, cómo callar, cómo aprender, cómo todo. Elegir qué tipo de energía quiero emitir yo. Yo les hago una pregunta, bueno, no me pueden responder, pero si yo les hiciera una pregunta y les dijera, venga, ¿usted qué energía emite? Más de uno me va a decir, no sé. Y acá es donde se hace importante los signos zodiacales. ¿Cómo sé cuándo comportarme como un Cáncer? ¿Cuándo sé cómo comportarme como un Virgo? ¿Cuándo sé cómo comportarme como un Sagitario? ¿Por qué me tengo que limitar a un solo signo si puedo manejarlos todos? ¿Por qué tengo que limitarme a vivir normal si tengo los elementales que me pueden ayudar a hacer muchas cosas? Tengo artículos y artefactos que me pueden ayudar a apoyarme en diferentes circunstancias, tanto terrenales como yálvicas, que ya sabemos que es yalva. Todo esto en pos de algo, la evolución. Sin despertar, si el ser no despierta, pues la vida se vuelve un carrusel. Se gira y se gira. Y el ser cree que puede avanzar, pero en realidad solo se repite. Va a girar sobre el mismo eje. Y ahora escuchen esto con atención. El despertar no es ver cosas. Ojo, error de errores, el error que ha matado a más de uno. El despertar no es ver cosas. El despertar es sentir energías. Si yo, o bueno, cualquier maestro les enseña a manejar ángeles, no esperen ver un ángel. Busquen la forma para sentirlo. Porque aquí, en este planeta, no se puede materializar. Y aquí ustedes van a aprender muchas cosas. ¿Cuándo me doy cuenta yo que tengo un despertar verdadero? ¿Cuáles son esas señales concretas? Pues cuando dejas de justificar tus errores y empiezas a corregirlos. Cuando dejas de culpar al mundo y empiezas a responderte. Cuando dejas de vivir por impulsos y comienzas a vivir con principios. Ay, pero yo soy un buen ser. Yo siempre he vivido muy bien, yo tengo buenos principios, mi papá y mi mamá me enseñaron principios. Sí, pero permanece cada 8 días en una fiesta. Eso no es un principio. Eso es un gasto energético, eso es ensuciar el aura. Te estás bloqueando. Es cuando dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar coherencia. Los seres acá viven de que todos lo aprueben. Y eso no puede ser así. Y esto lo estoy hablando terrenalmente, ¿no? Acá yo no estoy tocando nada yálvico. Para los que ya tienen un poco más de tiempo, entonces tendría que decir que es dejar de pensar, por decirlo así, en cosas que no son fundamentales, en cosas que los van a bloquear, y enfocarse en cosas que pueden ayudarlo a evolucionar. Dejar la pereza a un lado y, por ejemplo, empezar a generar una práctica que sea totalmente pragmática para su evolución. Ay, yo quiero ir al sitio divino. Perfecto, practica el sitio divino. Pero es que el sitio divino son tantos que yo no sé cuál ir. Bueno, pues entonces empieza a investigar. O empieza a practicar a ver a dónde llegas. Porque a veces yo puedo querer mucho algo y entre más lo quiero, más avaricia hay. Y por haber avaricia, se me distancia. Entonces dice un grupo por ahí, es que llevo 5 años practicando desdoblación y no me he podido desdoblar. ¿Y cómo lo estás haciendo? No, súper juicioso. Hago 1 hora todos los días. Pero lo hace con una avaricia, no con naturalidad, no con tranquilidad, sino con ese desespero de lo voy a hacer hoy, que eso no va a funcionar. Una cosa es que yo me concentre en algo para generar
un poder de atracción sobre algo, y otra muy diferente, que yo lo haga con angustia, con desespero. Otra de las señales concretas que podemos encontrar es cuando dejas de hablar de evolución y comienzas a aprender conocimientos pragmáticos. No ocurre en todos los grupos, pero increíblemente ocurre. Hablan de todo lo que saben, pero en la práctica no saben nada. Todo teórico, nada práctico. No funciona. El conocimiento no es únicamente aprender teoría. Ahora, el despertar sí es importante, claro que lo es. ¿No ve que es el único camino para salir del ciclo repetitivo? Y es el único camino que sirve no únicamente para despertar, sino para dejar de arrastrar cargas que no te pertenecen. El problema es aquel que no despierta, porque el que no despierta se va a quedar repitiendo, y el que repite se empieza a agotar. ¿Y qué ocurre cuando nos agotamos? La integridad se endurece. ¿Y qué ocurre si se endurece? Pues déjenme decirle que se convierte en una prisión. Para los que ya llevan mucho tiempo, o bueno, no mucho, pero sí, digamos, conocen un poco, saben que transmitir esta información a otros seres o a otras personas, como lo quieran ver, no es fácil. Pero no es fácil no porque no se pueda explicar, sino no es fácil porque ellos ya son herméticos, porque ellos ya son prisioneros de su cuerpo o materia, y eso no les permite abrir la mente para poder entender este tipo de información. Por lo contrario, aquellos que despiertan pues empiezan a reconocer lo que antes no podían ver. Empiezan a entender el sistema en el que se encuentran en ese momento. Empiezan a ver qué es la matriz, qué es el bucle, qué es el famoso déjà vu y qué es otras cosas. Empiezan a razonar distinto, a vibrar diferente y a entender la profundidad del por qué se encuentran en Gaia, que es, yo creo que una de las preguntas más grandes que tienen todos los humanos. Y ahí al ladito pues se van respondiendo otras preguntas como ¿hacia dónde voy yo? Cada decisión emite una energía, cada decisión, cada palabra deja una marca, y cada intención puede construir o destruir. En pocas palabras, tus acciones y decisiones van a generar un retorno de acuerdo si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Puede que no tengas que retornar, como puede que sí. Y es por eso que dentro de esta estructura el despertar no es una opción, sino es la base para el nexo que existe sin corromperse, sin saltarse algunas reglas, simplemente haciendo lo que es adecuado. Porque una célula que enseña conocimiento profundo sin un despertar real no va a elevar. Por eso es que todos los grupos tienen que evolucionar casi que al tiempo. Recuerden que aquí estamos para ser responsables. El despertar es importante también por una razón mayor. Y esa razón mayor es que va a acercar al ser a la comprensión del Yalva. Y recuerden que el Yalva lo es todo. A conocer la urgencia que tiene el ser por salir de esa prisión repetitiva en la cual se encuentra. Eso también ayuda. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, y es que cuando tú despiertas en un planeta térrico, tu mente deja de ser un cuarto cerrado, porque cuando tú estás acá es un cuarto cerrado, pero cuando tú te despiertas deja de serlo y empieza a ser un corredor con muchas puertas, porque empiezas a encontrar
diferentes informaciones, diferentes conocimientos en cuanto a dones, lo que llaman terrenalmente dones, que nosotros los llamamos mancias. Y entonces se abren esas puertas para muchos conocimientos y empiezas a entender patrones, por ejemplo. Empiezas a entender, por ejemplo, sincronías, incluso causalidades y rutas. Es que es más, empiezas a ver lo que tú llamabas suerte muchas veces y empiezas a ver esa suerte como si fuera una ignorancia. Y lo que tú llamabas mala suerte, pues empiezas a ver que muchas veces lo que era una falta de dirección. Despertar es recordar quién eres, qué haces aquí y hacia dónde vas. Básicamente eso resumiría todo. Algún grupo me dijo, no, lo que es todo es poder hacer mucho dinero. Claro, eso sería como un éxito terrenal. Pero un éxito terrenal de esa magnitud a veces puede ser una vida perdida. Y si no es así, entonces explíqueme por qué aquellos que llegan al punto de tener tanto dinero se eliminan, se suicidan. Si lo tienen todo, entonces es porque no lo tienen todo. Así que hoy he querido recordarles a cada nexiano y nexiana los siguientes 3 ejes que para mí son muy importantes. El primero, no estamos aquí para alimentar el ego. El segundo, no estamos aquí para tener una etiqueta. Y el tercero, no estamos aquí para formar fanatismos. Esto es importante. Si ustedes desean creer en esto, lo pueden hacer. Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Si ustedes quieren salirse, sálganse. Si quieren intentarlo, inténtenlo. Si quieren dar una oportunidad, denla. Si no quieren dar ninguna oportunidad, no la den. Son libres. Estamos aquí básicamente porque pues, hay que romper la repetición, ¿no? Es eso. Es sostener el telar y caminar con disciplina hacia un tránsito superior. Es básicamente eso. Y es algo que espero que entiendan. Ahora, con esta comprensión como base, entremos ahora sí a ver lo que sería la clase de signos zodiacales, la primera parte. Entonces, órdenes catornariales, nexianos y nexianas, entramos ahora en la materia de estudio. Ahora sí, vamos a ver la definición de los signos zodiacales, el cinturón zodiacal, y antes de hablar de signos, compatibilidades, virtudes o rutas internas, debemos colocar una base correcta, porque si el fundamento se encuentra mal, todo lo que vaya a venir después se va a volver una interpretación suelta y eso pues va a generar inconvenientes. Hoy iniciamos con el tema 1 de los signos zodiacales, que es la raíz técnica y simbólica de todo lo zodiacal. Miraremos la definición del signo zodiacal, como había dicho hace un instante, y esto será parte de lo que es el tema 1. Primero, entiendan lo siguiente. Cuando hablamos de zodiaco, no estamos hablando de un juego y no estamos hablando de una superstición. Cuando hablamos de zodiaco, nosotros hablamos de estructura, porque el zodiaco es un lenguaje. Es un modo en el cual nosotros leemos los ciclos, los ritmos y los patrones de movimiento que hay en el Yalba. Y estos patrones de movimiento que hay en el Yalba son la experiencia del ser en Gaia. Esto con el fin de entender el mapa cósmico más cercano que nos rodea. Como ustedes saben, el universo es gigante, el Yalba es muy grande. Pero nosotros vamos a ver nuestros vecinos, vamos a ver nuestro alrededor, lo que es más próximo a nosotros.
Para todos los que nos acompañan por primera vez en esta clase de signos zodiacales, quiero decir que aquí no vamos a enseñar cosas vanas. Vamos a basar algunas cosas en teorías terrenales para que ustedes lo entiendan, pero también nos vamos a involucrar en el ámbito yálvico, en el ámbito de Noxa. Y este tema terrenal, cuando nosotros hablamos de teorías terrenales en ámbitos zodiacales, hay algo en lo cual los humanos cometen un error, y es que dicen: tu destino ya está escrito y no puedes cambiarlo. Y esto es falso. Si bien es cierto que hay algo escrito afuera, también es cierto que lo podemos cambiar. Porque si nosotros pensamos de esa forma, vamos a tener un pensamiento dormido. Y aquí se va a enseñar lo contrario. Aquí lo que se enseña es comprender el patrón para actuar con conciencia. Ya que el zodiaco, en realidad para nosotros, es una herramienta de lectura. ¿Por qué de lectura? Porque con esta herramienta zodiacal vamos a entender comportamientos de los humanos. Vamos a anclarlo a otras mancias, como por ejemplo la cartomancia, como por ejemplo la radiomancia, o algo tan sencillo como lo es la carta natal, la carta astral, la revolución solar y la revolución lunar. Ahora sí, dejando lo anterior claro, podemos entrar en la definición. Cuando nosotros decimos signos zodiacales, hablamos de una visión simbólica del recorrido aparente del Sol en el cielo a lo largo de todo el año. Terrenalmente ese recorrido se ordena en 12 segmentos, que son los 12 signos conocidos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Terrenalmente se ve así. Pero como nosotros no nos quedamos con la base terrenal, sino que vamos a ver los temas como una profundidad más sabia, entonces decimos que en la lectura yálvica de L. Romea se conoce un punto que las teorías comunes no suelen incluir, y es un 13º signo zodiacal. Un 13º signo que siempre está ubicado entre Escorpio y Sagitario. Y este signo zodiacal es más conocido como Trinus o Trino. Terrenalmente, cuando lo tomaban en cuenta hace mucho tiempo, lo llamaban Ofiuco. Y este signo es contemplado como el final del tránsito de experiencia y el mismo ciclo reencarnante. Por eso es que es tan importante y por eso tiene que ver un poco con lo que les había hablado de la repetición anteriormente. ¿Y por qué se incluye aquí? ¿Por qué? Pues porque para nuestra visión, la rueda celeste no solo enseña el inicio y la expansión, sino también enseña el cierre, la recodificación y el reinicio, que básicamente es lo que es Trino. Trino representa exactamente eso: el umbral que sutura lo abierto, reordena lo fracturado y permite que el ciclo continúe con mayores estados de conciencia. Por eso el trino es tan importante. Y aquí debe quedar claro para todos lo siguiente: el signo no es la constelación. Ese es un grave error. El signo no es la constelación. Las constelaciones son solo figuras de estrellas. Eso es una constelación, pero ese no es el signo. Los signos son secciones del recorrido, una forma de medir y ordenar un ciclo. En lo terrenal se mide en 12, pero en nuestra visión se contempla el 13 como cierre y retorno.
Podríamos decir entonces que nosotros manejamos la profundización de los signos. ¿Y por qué se escogió ese recorrido? Porque ese recorrido marca el pulso más constante que vive en un ser encarnado en Gaia, que es el pulso del año, el pulso de las estaciones, el pulso de los cambios visibles en el destino. Y lo visible, cuando se entiende bien, es puerta hacia lo invisible. Por eso es que hay que entender bien los signos zodiacales. Ahora pasemos al segundo concepto, la eclíptica. La eclíptica es, en términos simples, la carretera aparente por donde vemos al Sol moverse en el cielo durante todo el año terrenal. ¿Por qué yo digo aparente? Bueno, es porque en realidad es Gaia la que se mueve alrededor del Sol. Pero desde nuestra perspectiva, el Sol parece viajar por una línea. Y esa línea es la famosa eclíptica. Y aquí viene lo esencial. Esta eclíptica no es un detalle astronómico sin importancia. Es la línea madre del zodiaco. Si ustedes entienden la eclíptica, entienden por qué el zodiaco existe como un sistema. Por qué el zodiaco no nació como un mito vacío, sino nació como una cartografía del cielo, como si fuera una disciplina que observara el ritmo de lo que pasaba cada año. Y cuando uno observa ese ritmo con atención, comienza a ver que la vida no es un caos sin orden, sino un orden que aún no se ha comprendido, que aún no se ha estudiado. Ahora miremos el tercer concepto, el cinturón zodiacal. El cinturón zodiacal es la franja del cielo alrededor de la eclíptica, donde además del Sol, también se mueve la Luna y la mayoría de los planetas visibles desde Gaia. Es decir, no solo el Sol pasa por esa franja, sino que todos los principales cuerpos celestes que usamos en una lectura simbólica también transitan por allí. Entonces, cuando hablamos de zodiaco, no hablamos de cualquier parte del cielo, sino hablamos de una franja específica, una franja que es un cinturón donde ocurre el tránsito más relevante de los seres que habitan en Gaia. Si se los doy un poco más desglosado, o sea, si se los digo de otra forma, un poco más clara, para que no se me vayan a perder, podríamos resumir que la eclíptica es la línea del recorrido aparente del Sol, que el cinturón zodiacal es la franja alrededor de la línea donde también se mueve la Luna y los planetas, que el signo zodiacal es la división de esa ruta en sectores que organizan un ciclo. Y como un concepto más, pues podemos decir que Trino, que es el que se encuentra entre Escorpio y Sagitario, pues es el umbral del cierre. Es la recodificación que hay del ciclo en la lectura yálvica. Ahora, ¿por qué esto importa para nuestro estudio y para nuestro despertar? Porque el despertar necesita un mapa y el mapa necesita unas coordenadas. El ser que se encuentra dormido vive como si todo fuera al azar, por decirlo de alguna manera. El ser, por lo contrario, que logra despertar, aprende a reconocer los ciclos. Aprende a saber cuándo iniciar, cuándo sostener, cuándo cortar, cuándo purificar, cuándo sembrar y hasta cuándo esperar. El zodiaco es una de las formas más antiguas y más estructuradas que se encuentran para leer los ritmos, y nosotros lo tomamos como lenguaje de lectura existencial. ¿Por qué?
¿Por qué, a diferencia del humano, que lo mira simple y llanamente como signos normales, con un aparente significado cada signo, nosotros lo vemos más allá? Esto es porque cuando un ser decide bajar, cuando él baja, va a bajar por trino y se va a ubicar en un signo para poder nacer acá. Y cuando nace aquí, inmediatamente se forja una biblioteca en el trino. Y es la famosa biblioteca akáshica. Trino conserva la biblioteca akáshica. Trino recibe al ser en energía y le da paso al ser por el signo que él desea, por el cual él va a bajar. Para que esto quede bien delineado en los estudios de L. Romea, y para los que no saben qué es L. Romea, se los indico, es la Real Orden Magna de la Eternidad de las Akashas, es la forma en la cual terrenalmente nos conocemos. Aquí no usamos el conocimiento para a ponernos a jugar a ser especiales, no. Usualmente los seres suelen verlo así, pero no es así. Aquí lo usamos para pulir conductas. También lo usamos para fortalecer voluntades, para sostener disciplinas. Porque en el Romea, el conocimiento que se lleva a la aplicabilidad es el conocimiento que genera elevación y evolución en el ser. El conocimiento que se aplica es el que lo evoluciona. Entonces, si ustedes entienden qué es la eclíptica, entenderán por qué existe el zodiaco. Y si ustedes entienden el cinturón zodiacal, pues van a entender por qué hablamos de un tránsito, ya que aquello que escribimos para bajar a un planeta terrenal es eso, un tránsito. Y si ustedes entienden qué es un signo, pues entenderán por qué esta enseñanza tiene una estructura y no es una improvisación terrenal como lo muestra. Ahora, para poder ahondar en esto, tendríamos que ver el zodiaco tropical, tendríamos que ver los elementos, tendríamos que ver las modalidades y las polaridades. Porque la mayoría escucha zodiaco y cree que es entretenimiento o cree que es un destino fijo. Y hoy vamos a corregir eso acá. Todos ustedes lo van a corregir. Y lo vamos a corregir con una sola idea. El zodiaco no es para adivinar, es para ordenarse. Es una forma de leer el ritmo de la vida terrenal para que el ser deje de vivir a ciegas. Asimismo, es una forma de advertir, podríamos decirlo, y aconsejar el paso que se debe dar. Veremos primeramente qué es eso del zodiaco tropical, por qué se llama tropical y qué mide realmente. Pues el zodiaco tropical es el modelo más usado en la teoría terrenal moderna y su fundamento no es místico, sino es estacional. Imaginen que el año es como un destello de luz, una luz que nace, crece, madura y declina, y luego vuelve a sembrarse, que era lo que hablábamos hace un instante. Todo tiene repetición, y dentro de la repetición, los signos tienen repetición, una repetición anual. El tropical se ancla a ese destello. Por eso, el 0 grados de Aries no se engancha a una constelación específica en el cielo, sino a un instante exacto. Y ese instante exacto tiene nombre, que es el equinoccio de marzo, cuando el día y la noche se equilibran y empieza el ascenso de dicha luz. Entonces, ¿qué significa esto en palabras un poco más simples? Lo que significaría es que cuando decimos Aries, no estamos diciendo solo el nombre del signo, sino estamos diciendo la fuerza del inicio. Todos piensan que el año empieza en enero,
pero el año empieza realmente más o menos como en abril o marzo, que es cuando está Aries en su auge. Y es por eso que se vuelve evidente decir que Aries es el momento del año donde la vida dice arranco. Cáncer corresponde al punto donde la vida dice crezco y contengo. Libra es donde la vida dice equilibrio y cosecho. Y cuando uno termina es Capricornio, que es donde la vida dice resisto, estructuro y me vuelvo real. Esto es una manera de entender por qué los signos existen como etapas del ciclo de la vida de un año tras año. Ahora bien, en el Romea sostenemos algo más. La rueda no solo enseña el recorrido, también enseña la costura del recorrido. El punto donde el ciclo se corrige para no repetirse con daño. Por eso, además de los 12 signos conocidos, reconocemos un 13º signo, que era el que decíamos que estaba entre Sagitario y Escorpio. Ya lo habíamos nombrado, que es Trinos o Trino. En lo terrenal se trabaja con 12, básicamente, por tradición y por estructura. Podríamos decir que por conveniencia también. En la lectura, que es de nosotros, Trino representa el umbral, el momento en el que el ciclo no solo continúa, sino que se recodifica. Porque crecer sin recodificar es repetir sin evolucionar. Y esto es importantísimo. Nosotros no estamos aquí para repetir, recuerden, estamos aquí para evolucionar. Y si eso es así, significa que Aries nos marca a nosotros, a los que estudiamos este tipo de cosas, un punto crucial, y es que en ese tiempo, en Aries, es cuando nosotros deberíamos programar nuestro año. Si nosotros, cuando va a llegar Aries, cuando llega Aries, nosotros hiciéramos todos estos rituales que se hacen en diciembre para empezar el año nuevo, pues ahí sí va a surtir un efecto real. Ahí sí vale la pena prender unas velas, hacer unas peticiones, porque estamos empezando un ciclo. Le estamos dando un cierre y estamos empezando un ciclo. Y esto no se hace así, porque la tradición, la estructura terrenal, pues es otra, ¿no? Ahora miremos un poco los elementos. Los signos zodiacales tienen unos elementos puntuales, conocidos normalmente como fuego, tierra, aire y agua. ¿Y este elemento qué hace en el signo? Ese elemento es el material con que el signo construye su experiencia. Miremos con atención lo siguiente. Los elementos no son cosas ni sustancias, que es como terrenalmente usualmente lo suelen ver. Son temperamentos. Son el tipo de energía con el que un signo se alimenta para poder operar en la vida terrenal de un ser. Diciéndolo un poco más fácil, podríamos encontrar que estos elementos, si lo vemos terrenalmente, estos elementos son fuego, que genera el impulso, tierra, que sostiene, aire, que lo entiende, y agua, que lo siente. Pero si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de nosotros, diríamos que cuando hablamos de los signos y cuando llega ese mes de ese signo fuego, lo que nos está indicando es que hay una mayor energía. Hay una energía en expansión. Y cuando es tierra es porque tenemos que soltar lo negativo. Entonces tenemos que ¿qué? Pausar todo. Mientras que cuando nos dice que es un signo de aire, nos está indicando que tenemos que analizar, pensar y estudiar. Cuando llegamos al agua, nos dice que tenemos que transformar las cosas.
es la transformación del pensamiento, la transformación de ese aire. Transformamos todo y empezamos a fluir mejor. Y por último, nosotros pues tenemos a Trino. Y en Trino, y el Trino en L Romea, pues ¿qué va a representar? ¿Qué elemento representaría? El éter, la akasha. El éter porque el éter es la energía que está conectada a la akasha. Y la akasha porque es nuestra biblioteca. Eso significa que esto es igual a alinear y suturar. ¿Y para qué sirve esto? Cuando cada uno de ustedes entiende su elemento y entiende el elemento de los otros signos, van a encontrar algo, y es que ustedes dejan de pelear consigo mismos, empiezan a entender su integridad y empiezan a pulirse con precisión. Por ejemplo, si alguien es fuego, su don sería encender o expandir energía, pero su sombra, que es como la parte negativa, por decirlo así, de ese signo cuando está mal enfocado, es la prisa, la ira y la impulsividad. Entonces su evolución no es apagar el fuego, sino es volverse fuego consciente. Es controlar aquello que el fuego le está haciendo a ese ser daño. Si alguien es tierra, su don es sostener, pero su sombra es el apego, la rigidez y el control. Entonces su evolución no es dejar de sostener, sino es sostener sin prisión. Por eso es que habla del apego. En otras palabras, trabaja el desapego para poder entender que soltar lo terrenal es importante, es muy importante en el tránsito de evolución. Y cuando nosotros soltamos el apego en diferentes áreas, ¿qué ocurre? Hacemos que esa energía que nos conecta a Gaia se disuelva un poco, para que de esta manera, al salir, podamos desvincularnos de ese ámbito terrenal. Si es alguien de aire, su don es comprender, pero su sombra es dispersarse, teorizar sin vivir, y la otra sería hablar sin encarnar. Cuando nosotros hablamos por hablar, cuando nosotros decimos algo al aire, eso es hablar sin encarnar. Y hay que tener cuidado porque la palabra tiene poder. Cuando estamos en signos de aire y nosotros emitimos esas palabras, las posibilidades de que se hagan reales son muy altas, porque ahí está trabajando el pensamiento. Ahí la evolución en ese aire es hacer que la mente sirva al propósito adecuado, o sea, controlar la mente, controlar el pensamiento. Podríamos decir que es usar la mente para llegar a grandes sabidurías. Si alguien es agua, su don es la profundidad, es la fluencia, pero su sombra es ahogarse en emoción, confundir intuición con miedo y dramatizarlo todo. Si ustedes lo analizan, los seres por naturaleza son emocionales, más acá en Gaia. Pero a veces pareciese que esa emoción los controlara. Y a eso es a lo que se llama ahogarse en emoción. Porque cuando dejan que esa emoción tome control, pues los lleva a cometer errores. Y como está fluyendo, hay seres que son intuitivos. Hay seres que nacen acá con una intuición muy alta. O hay seres que por época son muy intuitivos, pero cuando intuyen les da temor. Entonces su evolución es sentir sin perder el eje. Es tener un control sobre los sentimientos, pero, ojo, sin herir a los demás. Una cosa es que yo controle mi sentimiento y otra cosa muy distinta es que lo apague a tal punto de que lastime a otro con mis palabras.
Y Trino, pues Trino es otra cosa. Decíamos que Trino es éter. Entonces Trino no impulsa como el fuego, ni tampoco va a endurecerse como la tierra, ni dispersar como el aire, ni mucho menos se va a ahogar como el agua. Pero Trino sí va a alinear. Trino es el que alinea todo. Trino es la medicina del ciclo. Cuando algo llega a su límite, Trino no lo va a destruir, sino lo va a recodificar. Voy a explicar esto. Cuando un ser se cansa de algo, por ejemplo, hay una señorita que tiene una pareja, pero entonces su apego es tan grande que no puede dejarlo. Le es muy difícil dejar el ser y sabe que le está haciendo daño y que le está causando daño. Trino no va a destruir eso, pero Trino sí va a enfocar a los otros signos para que en un momento del próximo ciclo empiece a generar una desvinculación del ser. Y si ella no toma la decisión, quien lo va a tomar es él. Entonces ella no termina la relación, pero él sí lo va a hacer. Y si él está muy apegado, porque de pronto existe mucho tiempo entre ellos, o ya no es un sentimiento real, sino más bien como un conformismo de acompañamiento, ahí es donde se activa el hecho de que Trino genere infidelidades, faltas, fallas, porque no tomaste la decisión de hacerlo. No tomaste la decisión correcta y adecuada, que era cortar con algo que ya no te servía. Entonces Trino te hace el favor de empezar a mostrarte de distintas maneras eso hasta que tú tomes dicha decisión. Y cuando tú lo haces, te liberas. Y cuando te liberas, sientes que hay algo nuevo. A veces es doloroso, a veces no lo es, pero te liberas. Entonces a eso es a lo que está enfocado Trino. Las modalidades es el modo en que la energía de los signos se mueve. Y aquí nos da una parte de la personalidad del signo. Esto es lo que vuelve al zodiaco realmente útil. Los elementos te van a decir qué tipo de energía tienes, pero las modalidades te van a decir cómo se mueve dicha energía, en qué forma. Terrenalmente hay 3 formas clásicas de verlo, que es cardinal, fijo y mutable. Entonces decimos que hay unos signos que son cardinales, hay otros signos que son fijos y que hay otros signos que son mutables. En el Romea es algo parecido. Nosotros también decimos que hay unos signos cardinales y de hecho son los mismos. Pero a diferencia de ellos, nosotros decimos que la parte cardinal, que para ellos es el inicio, son los que inician. Nosotros decimos que el cardinal es porque piensan más con el sentimiento que con la razón. Y es más lógico. Los signos cardinales, si los analizáramos, son más sentimentales. Mientras que los signos fijos, por lo contrario, son más racionales. Razonan más. Y los mutables tienen esa adaptabilidad de que pueden pasar de cardinal a fijo de acuerdo en el ciclo en el que se encuentre. Y entonces, Trino, ¿qué sería? Teniendo en cuenta que es un umbral. Pues Trino es el que sutura y reinicia los ciclos terrenales. Es el que ayuda a que el ser sea o más sentimental o más racional. Si esto lo logran entender, les cambia la forma de entenderse en la vida terrenal cada uno de ustedes y de mirar qué seres están a su alrededor. Empiezan a entender los seres que están a su alrededor, porque ustedes empiezan a mirar: mi mamá es Piscis, mi papá es Tauro, y entonces ustedes empiezan a saber por qué ellos son como son. Es que este es fijo, es que este es cardinal, este es mutable. Eso les va a servir. ¿Y cuál es el sufrimiento de estas modalidades? Los signos cardinales sufren
Cuando los obligan a esperar, no les gusta esperar. Si uno le quiere hacer daño a un cardinal, lo único que tiene que hacer es decirle que algún día se va a casar con él y no decirle cuándo. Dejó abierto eso y le va a doler hasta el alma. ¿Y cómo hacemos para hacer sufrir un fijo? Obligándolo a cambiar sin sentido. No les gusta el cambio, y menos cuando no tiene sentido. Si ustedes tienen una pareja y dicha pareja es fija y ustedes le dijeron que cambiara, pero para él pues le parece que no hay necesidad del cambio, él va a cambiar o ella va a cambiar. Pero lo que va a ocurrir es que están firmando la terminación en un futuro, porque no lo van a hacer porque ellos quieren serlo. Y un mutable va a sufrir cuando lo encierran con una rigidez. Aquellos signos que son secos, que son parcos, cierran a los mutables. Y eso puede fracturar. Y trino aparece cuando un proceso ya no se arregla. Cuando un proceso se repite y se repite y se repite, trino aparece y dice ya no más. Entonces, trino no inicia por impulso, sino iniciaría por necesidad de coherencia, porque no es coherente lo que se está haciendo. Es el punto donde la vida terrenal te dice: o te recodificas o repites con más daño. Un ejemplo que les puedo colocar a ello es cuando el chico encuentra a la chica y se enamora perdidamente, pero la chica le hace daño y él sigue ahí. Entonces trino se la retira, pero le va a traer una pareja peor, porque no aprendió. Ahora miremos las polaridades. Las polaridades se dividen en dos: activa y receptiva. Pero no hay que confundirlo con géneros, porque eso me ha pasado mucho. Muchos se les dicen, es hombre y mujer. No. Esto hay que decirlo con muchísima claridad porque es una confusión que usualmente se da y hay que evitar esta confusión. Cuando hablamos de polaridad activa o receptiva, no hablamos de hombre o mujer. Hablamos de dirección de energía. Cuando hablamos de activa, tiende a exteriorizar, a actuar, a proponer. Son los signos dados a la parte extrovertida. Por lo contrario, cuando hablamos de receptivo, hay que entenderlo como la interiorización, como el procesar, como el madurar. Ambos bien encaminados es bueno. No se puede exceder uno ni en la parte activa ni en la parte receptiva, porque ambas son necesarias. La activa sin la receptiva se convierte en un ser que es agresivo, que es ansioso, en un ser que tiene mucho ruido, que no escucha. Y la receptiva sin la activa se convierte en un ser que es proclive a estar estancado, a tener miedo todo el tiempo y conducir la vida muy pasivamente. Trino es una visión. Trino representa una polaridad integrativa. Sabe cuándo dar y sabe cuándo recibir. Y esto no lo hace por cálculo, sino todo lo que hace, lo hace por exactitud interna. Y esto es importante, esto es clave. Esa exactitud interna la das tú, no te la da Trino. Él lo hace siempre y cuando internamente, en tu integridad, generes exactitudes de evolución. Entonces él se va a convertir en un apoyo. Ahora, todo lo anteriormente visto nos lleva a una pregunta: ¿para qué serviría todo esto en el despertar? Bueno, nexianos y nexianas, si ustedes toman esto como curiosidad, es claro que no va a servir para absolutamente nada. Pero si, por lo contrario, lo toman como mapa de corrección, se vuelve un arma sagrada contra la repetición, porque van a saber cuándo actuar, van a saber qué es lo que está tratando de evitar actualmente
Y esto lo van a entender más a profundidad. Quienes pueden entender esto de pronto un poco más es aquellos que llevan un poquito más de tiempo en esto. Porque el despertar no se trata de saber signos. Hay que estudiarlos, pero no se trata de ello. Se trata de ver los patrones que ellos nos están dando para dejar de ser esclavos de la repetición. El zodiaco bien usado no los va a encadenar, sino les va a revelar cosas. Les va a revelar qué tiendes a hacer tú en automático, qué cosas te cuestan dificultad, cuál es la sombra que tienes que corregir y cuál es la medicina que en cierta manera tienes que tomar para ello. Y eso es exactamente lo que la orden pues trabaja. Lo que trabaja es que todas las órdenes caturnariales miren qué es lo que necesitan y de esta manera se den cuenta que no necesitan gente que se excuse, sino gente que se transforme, gente que se dé cuenta de que hay que transformarse, hay que mirar todo con otros ojos. Recuerden que el zodiaco no los define. Ustedes pueden ser de un signo, pero no los va a definir ese signo. Claro que van a tener mucho de ese signo, pero lo que va a hacer es describirlos. Y al describirlos, ustedes se van a poder dar cuenta cómo hacer para acceder a los otros signos. Cómo poner todos esos grados, todos esos cuadrantes a su favor. Entonces ya por último y para cerrar esta clase, decimos que cada signo es una puerta. El elemento es la materia de la puerta. ¿Cómo está hecha la puerta? ¿Con qué material? La modalidad es la bisagra. La polaridad es la mano que la abre. Y el trino sería el umbral que vuelve a todos esos signos zodiacales en una casa. Y los vuelve en una casa para que al atravesar dicha puerta no te quiebres, sino por lo contrario te despiertes y recuerdes. Para eso son los signos zodiacales. Porque cada signo zodiacal en su casa, más adelante lo vamos a ver, tiene cosas secretas, tiene muchos secretos y enseña muchas cosas. Hasta aquí llegamos al final de lo que sería nuestra clase. En la próxima clase, que vamos a seguir lo de signos zodiacales, vamos a ver las geometrías de relación de los signos zodiacales, que es muy importante. Aquí nos vamos a dar cuenta la parte trínica del signo zodiacal, la parte cuadratural, la parte quincunциal. Inclusive vamos a ver los signos del destino, los ángulos del destino que influyen en los signos del destino. Hemos llegado al final de este video, y esperamos que esta clase haya sido de su agrado, que les haya aportado claridad y que les sirva verdaderamente en su proceso de estudio y comprensión. Les invitamos a todos ustedes a suscribirse al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones, para que puedan estar atentos a cada nuevo material que estaremos compartiendo próximamente. Su apoyo es muy importante, porque nos ayuda a hacer crecer este canal, a fortalecer este espacio y a seguir llevando este contenido a más personas. Muy pronto estaremos subiendo la segunda parte de la clase de signos zodiacales, así que les invitamos a permanecer atentos y a acompañarnos en todo este proceso. Gracias por escuchar, por estudiar con nosotros y por ser parte de esta comunidad. Hasta una próxima oportunidad.